Las cosas que me emocionan fundamentalmente tienen que ver con los vínculos, con las relaciones humanas, con cierta capacidad de encuentro, de fiesta, también en el dolor, también en la reconciliación, en el reencuentro. Esas cosas son las que más me movilizan. Me llamo Norberto Marcet, me dicen Norby, y fundamentalmente me dedico a las artes plásticas, pintura, el dibujo, algo de escritura. El hombre sepia fundamentalmente es algo que tiene que ver con mi interioridad, pero creo que es un espacio de comunión con muchísima gente que intenta recurrir al pasado no como algo para quedarse y estancarse en eso, que sería como una fuga. Ni una fuga futurista ni una fuga pretérita donde te quedas ahí, sino que es un querer reencontrarte con determinados lugares propios para verlos de otra manera, para disfrutarlos de otra manera, revisarlos, corroborar, afirmar quizás también, volver a tu presente con esas imágenes frescas y poder volver a gusto siempre. Entonces el hombre sepia sería ese personaje que recurre al pasado. El manuscrito o manifiesto del hombre sepia surge a través de una experiencia que viví cuando se construyó este taller. Esto era una terraza donde construimos con mi mujer y ayudantes el taller que estamos acá usando como fondo. Y fue un invierno hace unos años con muchísimas lluvias y tuvimos muchas filtraciones en esta pared que es la pared norte del taller. Y casualmente los dos ventanales y la puerta más luminosa del taller corresponde a la pared sur. Entonces ahí surgió una semblanza. Yo subí a la terraza a trabajar de intentar sellar las filtraciones del taller y me apareció un conflicto norte-sur que tenía que ver con lo ideológico, con lo estético, con lo cultural, con lo nacional. Entonces el material que más me servía para sellar las filtraciones en este taller era precisamente la pintura asfáltica o la brea, que es una lata que tiene un color acaramelado, es como si fuera un color sepia oscuro. De ahí viene el tema del manuscrito del hombre sepia o del proyecto Ayer Sepia. El manifiesto es un libro ilustrado o un libro de arte, un objeto de arte. Cada página está diseñada con una narración y con una ilustración. Y va haciendo un recorrido en mitad real y mitad fantasioso, casi como una alegoría, de búsqueda en el pasado de una imagen plástica. Las imágenes que empiezan a surgir en el relato es primero acopiar o reencontrarme con objetos, porque el hombre sepia sería la figura del personaje que se encuentra con ese pasado, necesita de estímulos tangibles y muy primarios para reencontrarse. Puede ser desde el olor de un Nesquik o un bascolet, hasta la textura de una galletita polvorón o la tiza, o puede ser el olor a madera del salón de actos o del aula magna de mi colegio, o tiene que ver con una melodía de un jingle o de un programa de televisión de cuando yo era chico, o con una revista o una publicación de Antiojito o una publicación de Radiolandia. Es decir, cosas visuales, auditivas, sensibles, olfativas, táctiles, o sea, todos los sentidos más elementales, los 5 sentidos, dan el material para yo remontarme a ese pasado. Uno de los temas centrales del manuscrito es el material con que se va trabajando el cuadro o la pintura, que es en este caso la pintura asfáltica. Entonces la semblanza o la alegoría o la fábula del libro está en que el hombre sepia, ante la ausencia de material de archivo, porque digamos, al pertenecer a una generación de los años 60, su archivo fotográfico o de recuerdos o de video inexistente, hace falta que su imaginación, su fantasía o su viaje hacia el pasado sea mucho más trabajoso. Entonces las poquitas sustancias que puede conseguir le permiten hacer ese viaje. El hombre sepia descubre que su organismo exudó, transpiró una tintura o una pintura que yo la llamo tinta orgánica porque fue provocada por su propio organismo.
que es de una calidad similar a la brea o al alquitrán. Las gotas más concentradas de ese primer filtro, lo llamo, es muy oscura, es casi un caramelo quemado, es un color marrón sumamente oscuro, es como un color madera sepia, sumamente concentrada y escaso. Después él descubre alrededor de su cuerpo, cuando vuelve de ese viaje, de ese tránsito hacia el pasado, descubre una tinta de mediana intensidad, que yo lo llamo segundo filtro, y después hay otro líquido que lo embebe casi en todo su cuerpo, que yo lo llamo el tercer filtro, que es una dilución, un tercer valor de sepia mucho más suave. Entonces, bueno, el hombre sepia va a utilizar la tinta concentrada, el primer filtro, para hacer los detalles que mejor tiene agarrados en su memoria, los que más pudo recuperar. El segundo filtro va a ser para cuestiones más de ambiente o generales, y para un gran medio tono de la imagen plástica va a utilizar el tercer filtro. Ante una ausencia de archivo, ante una ausencia o carencia de elementos tangibles, los tiene que recrear con su memoria, que es lo único que tiene, y eso le cuesta sangre, y esa sangre es pintura, y esa pintura es sepia, es la alquitrán. Nuestra vida está llena de mitos y de ritos. Los ritos serían esas pequeñas celebraciones que uno vive, ya sea en una Navidad, en un Año Nuevo, en un cumpleaños, en un abrir un arcón de fotografías antiguas, o ir hacia un lugar donde hay objetos que tienen que ver con nuestra infancia o la de nuestros hermanos o familiares. Esos ritos de reencuentro uno los celebra, por eso son ritos. ¿Qué permiten esos ritos? Encontrarnos con un mito. El mito es la historia que está atrás de todo rito, ¿no? El rito es la celebración del mito. Y todos tenemos mitos fundantes en nuestra vida. Bueno, el hombre sepia lo que intenta es eso, es reencontrarse con los mitos fundantes de su existencia, recrearlos a través de un rito de recuerdos y de objetos, y donde, como comenté antes, necesita de las texturas más primarias y más elementales, del olor, del olfato, de la música, para reencontrarse con ese pasado.